Conocimos hace unos días una resolución del ENRG, que es el ente nacional que regula el gas y la energía eléctrica en la República Argentina, con disposiciones para Vicuña y una línea minera en la provincia de San Juan, pagada por Vicuña, y una posición de la provincia de San Juan fundamentada por el EPRE. Además, situaciones que se presentan en el departamento Calingasta e incluso podríamos decir el monitoreo del viento sonda. Está con nosotros el vicepresidente del EPRE en San Juan, el doctor Roberto Ferrero, a quien agradecemos su presencia. Gracias por estar. Buenas noches, muchas gracias. En estas últimas horas, el monitoreo del viento sonda ha generado algún tipo de complicaciones, por ser lo primero, ¿no? Sí, hay algunos inconvenientes. No ha sido de demasiada magnitud el viento, por suerte, y hay algunos inconvenientes en la zona de Valle Fértil y también en Sonda, en este momento. No de gran magnitud, pero obviamente eso afectando a un conjunto significativo de usuarios es algo que siempre preocupa, pero es parte de la circunstancia en la que las líneas eléctricas conviven con el arbolado público y bueno, quizás el arbolado público muchas veces no está sano, por decirlo de alguna manera, y bueno, empiezan a caer ramas o árboles sobre líneas y se producen este tipo de circunstancias. ¿Y seguimos siendo muy vulnerables entonces nosotros ante los vientos? En ese sentido, ¿no? Sí. Hay una circunstancia, lo que le falta a la red de baja tensión, que sería el último extremo, ¿no?, de la red, es capacidad de realimentación. Que si se corta una línea por este lado, venga otra por el otro lado. Tiene muchas veces eso que ver con las características del... no solo del tendido eléctrico, sino de la disposición urbana. Imaginémonos determinados centros urbanos en donde, o localidades quizás rurales, en donde están dispuestas en una línea las casas, ¿no? Entonces sale una línea y va para allá. Y no hay otro centro urbano que se acerque por el otro lado, que sería el caso más en la parte más céntrica, por llamar, o las cabeceras de departamento, donde, bueno, sí, hay opciones para... Zonas alejadas es más complicado. Es más complicado, exactamente. Por eso decía Sonda, Valle Fértil, bueno, Calingasta, son los que tienen este tipo de inconvenientes siempre y es algo que, bueno, siempre preocupa y lo que hay que hacer es minimizar y tratar de garantizar la mejor calidad del servicio posible. Obviamente hay un límite para eso y tiene que ver con el costo del servicio. ¿Aquel viejo sistema SCADA que inauguró Escobar en aquella época? Bueno, eso es lo que justamente permite identificar rápidamente las contingencias. De hecho, en este momento, como usted mencionó Calingasta hace un ratito, la zona de Calingasta fue denominada en el año 2025 en una resolución del EPRE como zona de peor desempeño en la provincia. Eso en el régimen de calidad de servicio que está vigente actual significa que que la distribuidora tiene la obligación de realizar obras de mejora de la zona, un plan de obras obligatorio, que debe realizarse, no es opcional. Las inversiones en general de la distribuidora tiene un monto, un tope, y la distribuidora, como una empresa privada, decide dónde invierte y cómo invierte y a qué ritmo y en qué parte, ¿verdad?, para garantizar el servicio de acuerdo al contrato de concesión. En el caso de la zona de peor desempeño, eso no funciona así, hay que invertir ahí, en ese lugar. ¿Cuánto van a invertir? ¿O están invirtiendo, entiendo? Eso, claro, eso en el 2025 se denominó así, se convocó una licitación, se adjudicó, en este momento está ya en ejecución, son 6.700 millones de pesos de inversión solamente en el departamento de Calingasta. Una de las 6.000 millones de pesos solo Calingasta. Solo Calingasta, son 6.700 millones de pesos solo para el departamento de Calingasta, y eso es una parte de la inversión porque esa es la parte que financia el Fondo Piede. Recuerden que el Fondo Piede lo que hace es invertir sobre líneas de mayor porte. Además de eso, todo lo que es operación mantenimiento, todo lo que es línea de baja tensión, se hizo una auditoría con peritos externos, de terceros. Buscamos gente de afuera para evitar de alguna manera que esa auditoría estuviese viciada de algún preconcepto, que pudiera haber algún error. Trajimos gente de afuera que hiciera una auditoría, hizo una auditoría de toda la red de Calingasta, eso se terminó también el año pasado, y se identificaron dónde había que cambiar líneas, dónde había que hacer mantenimiento, dónde había que hacer mayor poda. Bueno,
Esos 6.700 millones de pesos incluyen, por ejemplo, esto que estábamos diciendo, tener sensores que permitan desde una consola central identificar rápidamente dónde se produjo la falla y no tener que recorrer la línea con una camioneta o con un vehículo para ver dónde se ha cortado, dónde se ha caído. Uno ya sabe, mira la pantalla y bueno, es ahí. O un telecomando que si hay que abrir un interruptor y cerrar otro, eso se hace apretando 2 teclas. No hay que mandar una persona con una pértiga, una camioneta. Bueno, eso demora horas, lo otro son segundos. Ese tipo de tecnologías lo que hace es, bueno, eso. Usted sabe, tenemos televidentes numerosos en Calingasta y quieren saber cuándo van a estar terminadas esas obras, que es lo que redundaría en el servicio que se les corta constantemente la energía. Bueno, el mensaje para la gente de Calingasta es que las obras están en desarrollo y la responsabilidad de la prestación del servicio es de la distribuidora. Y eso dejarlo muy claro, porque quizás hay alguna confusión, se malinterpreta eso y hay un pedido, por ejemplo, yo he escuchado pedidos de una tarifa menor en Calingasta, porque claro, la calidad es menor y es lógico, ¿verdad? Uno tiende a pensar eso. Es razonable, uno dice, pero si el servicio es malo, ¿por qué me cobran tanto? Es el primer razonamiento que uno hace. Dejar absolutamente claro de que la tarifa en San Juan es una tarifa de estampillado, es la misma en toda la provincia, idéntica. Si a alguna zona se le bajara, si algún usuario pidiera que se bajara la tarifa, lo que estamos haciendo ahí en realidad es sacarle un problema de encima a la distribuidora. La distribuidora tiene que cobrar la misma tarifa en todo San Juan y tiene que brindar una calidad equivalente en todo San Juan. Y si no lo hace, le corresponden multas. Para que tengan una idea, en la revisión tarifaria ordinaria se analizaron varias cosas. Una de ellas se analizó cómo iban a evolucionar los unitarios de sanciones. Los unitarios de sanciones, es decir, cuánto cuesta una hora sin servicio. Tantos pesos, ¿está bien? Y eso es un número que va evolucionando. Bueno, se dispuso en la audiencia pública como señal a la distribuidora que los unitarios no solo se incrementaran con la inflación, que sabemos que la inflación no es tan alta como era hace algunos años, pero no es cero tampoco. Entonces, los unitarios van variando con la inflación. Además de eso, van con un coeficiente de recuperación para hacer más grave esa hora sin servicio, es decir, para agravar la señal a la inversión de la distribuidora. Por ejemplo, en este semestre, que la inflación ha sido del orden de, no sé, del 12%, 11, entre 11 y 13, por ponerle un número redondo, los unitarios se han incrementado en un 25%. ¿Qué quiere decir? Que a la distribuidora una hora sin servicio en julio le sale un 25% más caro que la misma hora sin servicio en enero. Un 25% más caro, teniendo en cuenta que la inflación es del orden del 13%, estamos hablando de un incremento real, en moneda real, del 12%. Y eso sí, hasta fin de quinquenio, eso todos los semestres se va a ir haciendo una recuperación y todos los semestres la señal a la distribuidora va a ser cada vez más grave. Entonces, si los problemas en Calingasta siguen, el problema no va a ser de los calingastinos solamente, va a ser de la distribuidora, que va a tener que pagar cuantiosas sumas de sanciones. Eso ya está corriendo. Eso ya está corriendo, eso está. Y van a tener que pagar por todo lo que... Por supuesto. Mire, a nosotros no nos gusta, y es una cuestión ya mía, personal, no nos gusta anunciar las multas. Las publicamos en el sitio web y nada más, para cumplir la obligación de informar a la población. Porque yo siempre digo que una multa no es una buena noticia. Yo esto que digo, de que las multas se van a incrementar, mire, estoy seguro que del otro lado me dice, mire, yo no quiero multas, quiero que no se me corte la luz. Claro, al usuario le importa que no se le corte la luz. La multa no le importa porque no la paga. No le importa nada, porque lo que significa en la factura es nada, es poco. Ahora, el tema es que la multa alcanza a todos los usuarios de todo el sistema. A quien sí le importa la multa es a la distribuidora. El año pasado, en el segundo semestre, se aplicaron multas cercanas a los 3.000 millones de pesos. Bueno, eso duele, ¿verdad? A la empresa que tiene fin de lucro, porque eso... hasta el último centavo va a los usuarios. Hasta el último centavo de las sanciones se transfiere a los usuarios. Se prorratea entre los usuarios, ya sea en forma directa como un descuento en la factura o como un aporte en el fondo de contención tarifaria que luego se pone como un descuento en la factura. Así que finalmente es un descuento en la factura. 3.000 millones de pesos que no son un costo, que no están en ningún lado, sino en la ganancia de la empresa, en la rentabilidad de la empresa. Entonces,
Que hayan multas, bueno, insisto, no es buena noticia para nadie. Nosotros en unos días va a salir el control del primer semestre del 2026 y seguramente van a venir cuantiosas multas para Calingasta, lo cual, insisto, usted me pregunta, ¿es una buena noticia? No, malísima. La mejor noticia hubiera sido que las multas para Calingasta hubiera sido 0. Claro. ¿Por qué? Porque eso significa que han cumplido las pautas de calidad. Ahora, ¿por qué salen tan altas? Y porque la calidad es mala. ¿Cuál es la señal? Inviertan. Si no hay inversiones, bueno, las multas van a ir creciendo. Doctor, ¿es nueva esta situación en Calingasta del mal servicio de energía eléctrica? ¿O pasaba antes también y por ahí no nos llegaba tanta información? Y otra cosa relacionada con lo mismo. Si el EPRE levanta un poquito el pie del acelerador al momento de esta obligación que le impone a la empresa para que cumpla, ¿la empresa inmediatamente también frena ese trabajo que está realizando? Las obras que están en desarrollo están financiadas con el fondo PIDE, así que ahí eso no se frena. Y eso sigue y eso se va a terminar seguramente en el transcurso de este año. Además de eso, la distribuidora tiene que hacer obras con plata propia. Con plata propia, con plata de otro lado, ¿está bien? Y esas tendrá que irlas desarrollando. Finalmente, digo, el objetivo de la sanción es dar una señal a la inversión. Y claro, no hay otra cosa que explicar. No sé bien cómo transferir esto en el sentido de decir, si se aplica una multa, la empresa tiene que invertir. Y si no invierte, tiene un problema. Y el problema es cada vez más grande. La situación de degradación de la calidad del servicio viene desde hace bastante tiempo en Calingasta. No es nueva, Lo que pasa quizás ahora, a partir de esta definición como zona de peor desempeño y este nuevo régimen de calidad, bueno, toma más relevancia, bueno, se empieza a discutir más. Pero Naturgy, ¿informa cuando hace mejoras, cuando invierte o...? Sí, por supuesto. Lo está haciendo. Lo está haciendo. ¿Y terminarían este año? Las obras tienen que terminar en el transcurso de este año, sí. Lo llevo al caso Vicuña. Recordemos que la empresa informó a La Nación que va a hacer una ampliación del tendido de la línea de 500 y va a invertir 500 millones de dólares. Los sanjuaninos, en la primera parte, la que está hasta ahora, invertimos entre 120 y 150 millones de dólares. Un poquito menos, alrededor de 115. 115 millones de dólares. Viene Vicuña y dice, yo la voy a ampliar y voy a pagar 500 millones de dólares. San Juan dijo, perfecto, ustedes amplían, pretenden administrarlo, pero lo han hecho sobre una primera parte. ¿Cómo se analiza la situación que se da hoy cuando La Nación le da la razón a Vicuña y dicen administren ustedes esta línea que ustedes pagan? Ahí diferenciar lo que ha hecho el certificado de conveniencia y necesidad pública, que es la resolución que ha emitido el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, el ENRG. Es una autorización comercial que nosotros celebramos que lo haya otorgado a ese certificado, porque finalmente es el paso cero para que la empresa empiece a invertir en estas mejoras que son el paso previo a la concreción del emprendimiento. Y sabemos que el emprendimiento, cuando se concrete, son mejores trabajos, bueno, más comercio, mejor producción, bueno, todo lo que significa el emprendimiento. Entonces, decir que tiene un visto bueno para arrancar es algo que a uno lo pone muy bien, lo celebra, lo entiende como una muy buena noticia. Ahora bien, nosotros en el NRG sentamos posición con una presentación y dijimos un poco lo que usted ha resumido muy bien, entre otras cosas. Dijimos, hay un montón de otros antecedentes que los aburriría muchísimo, son cuestiones muy técnicas, pero va todo en la misma línea. Es decir, mire, esto que es una muy buena noticia, que es una creación de mayor capacidad de la línea, que son líneas nuevas que van a salir de Rodeo hacia el norte, que es una futura interconexión, la posibilidad de hacerla desde Chaparro hasta La Rioja, que va a dar alimentación por 2 lugares a San Juan, no solo desde Mendoza, sino también, recién hablábamos de este tema de las líneas radiales y las mallas. Bueno, lo mismo pasa en extra alta tensión. Hoy día tenemos un problema en la línea que viene de Mendoza y tenemos un problemón en San Juan. El día que haya otra, bueno, tenemos un problema en esta y bueno, está la otra. Tenemos repuesto, claro. Lógico. Entonces, todo eso son buenas noticias. ¿Qué no tiene que pasar? No tiene que pasar que haya impacto económico en los usuarios y degradación de la calidad del servicio para los usuarios. Si uno tiene que resumir todo,
se concentra en esas dos cosas. Impacto económico, la empresa ha dicho que lo va a financiar ella. La empresa ha aclarado que no tiene que ver el usuario porque Ni un ellos van a centavo. pagar. Exacto, lo ha dicho y lo celebramos, insisto, porque es una de las cosas que nosotros pedíamos, que no hubiera impacto económico, que no haya impacto sistémico es otra de las cosas. ¿Y qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué es lo que nos tiene, de alguna manera, satisfechos? Expectantes, no, expectantes diría. Satisfechos va a ser cuando esté pase lo realizado. que yo le digo ahora, A ver. que firmemos un papel. Claro. ¿Está bien? Cuando se firme un acuerdo de mitigación, que la empresa formalmente se ha dirigido al EPRE y ha manifestado su voluntad de dar cumplimiento a las leyes provinciales. Una de ellas dice, por ejemplo, habla de la necesidad de hacer aportes para infraestructura en la provincia. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿qué es eso? Lo traduzco. Fíjese, estas líneas, ¿cómo se construyeron? Se construyeron con el aporte de otras empresas beneficiarias que crearon esa línea. Viene esta empresa, usa esas líneas, ¿está bien? ¿Y qué tiene que hacer? Aportar para seguir haciendo obras para que después vengan otras empresas y puedan seguir conectándose. Una especie de círculo virtuoso, por llamarlo de alguna manera. Esa parte de los acuerdos de mitigación es la que nos lleva ahora, es la que estamos desarrollando. Hablamos con José Luis Morea en estos días en Estación Claridad, el CEO de Vicuña para Argentina y para Chile, y él dijo: vamos a honrar, ese fue el término que usó, vamos a honrar lo que la provincia invirtió en este primer tramo, estos 115 millones de dólares, por los que ellos pueden ampliar, si no tendrían que empezar de nuevo. Honrarlo significa que en el acuerdo de mitigación van a poner compromisos ¿de qué tipo? A ver, sí, y esa es la discusión que viene ahora. Insisto, la empresa formalmente se ha comprometido a sentarse a discutir. Ahora lo que hay que hacer, y ahí es cuando vamos a estar satisfechos, cuando firmemos un papelito. Claro que ese es el objetivo, dejar que estas expresiones, que son absolutamente loables, son absolutamente... nos pone muy bien que Sí, se promisorias. escuche eso, ¿verdad? Sí, es que es La bueno que lo verdad diga. no, Hay sectores escuchar políticos eso que ya para están no- haciendo campaña con esto y diciendo que se viene un desastre para la No, provincia bueno, de San Juan. por eso. Eso yo he escuchado también cosas que no son realidad. Hay que entenderlo que eso es muy auspicioso. Bien, ahora hay que traducirlo en acuerdos formales, porque de eso se trata. Estamos hablando de garantizar seguridad jurídica para una inversión de cientos, miles de millones de dólares. Es lógico que la empresa quiera tener garantía de abastecimiento. No va a venir a poner 500 millones de dólares para que venga otro y le use las líneas. Que ni Lógico, siquiera ¿no? San Juan pudo ponerla en una primera etapa, la Por está supuesto, triplicando. Lógico. Entonces, uno dice, es lógico que la empresa pida reserva, pero por supuesto, ¿está bien? Eso es absolutamente lógico. Algunos dicen están entregándole el país y la energía a extranjeros. Bueno, yo no iría tan lejos. Yo trataría de ser cauto en decir, mire, lo que hay que hacer acá es garantizar lo que dije al principio, que no haya impacto económico para los usuarios y que no haya impacto sistémico, es decir, que no haya degradación de la calidad del servicio ni de los principios que rigen el funcionamiento del sistema eléctrico. ¿Eso cómo se traduce? En un acuerdo de mitigación. Firmado el acuerdo de mitigación, nada de eso existe. Ahora, si no está firmado el acuerdo, y bueno, ya No, puede... por ahora es todo cualquier cosa. teórico. Claro, lógico. ¿Y hay voluntad de firmarlo? Lo han expresado formalmente. Sí, nos usted lo ha han dicho. escuchado, lo han dicho varias veces y lo han puesto en una nota. Nosotros en un comunicado que sacamos, inclusive adjuntamos la nota para que quedara claro que no era... Sí, sí. no era un Morea invento lo dijo en nuestro. Estación Claridad. En Si pensar... no, claro, si no era algo que está incorporado a un expediente y lo que hay que hacer ahora es trabajar, ¿verdad? Trabajar para concretar ese acuerdo. Concretado ese acuerdo, todos tranquilos. Ellos con la inversión, nosotros con la seguridad del abastecimiento y la garantía económica para los usuarios de San Juan. Cuando usted habla de la infraestructura que tiene que dotar a la provincia para obras futuras, ¿quién debe decidir qué infraestructura es la que va? ¿El EPRE o puede decir la empresa, bueno, pongo esta infraestructura y hasta acá llego porque quizás sea una conveniencia económica para ellos? La infraestructura del abastecimiento del emprendimiento de Vicuña es privativa del emprendimiento, claramente, de Vicuña. El resto de la infraestructura que hace falta para la provincia de San Juan, eso, yo le diría que eso ni siquiera el EPRE es quien lo manda la realidad. Lo termina mandando el sistema eléctrico. Cuando uno planifica el crecimiento de un sistema eléctrico, lo mira y hay partes,
colega que yo respeto mucho, él dice, se puso roja esta línea. Cuando uno empieza a cargar los datos a futuro, se pone roja esa línea. ¿Qué quiere decir eso? Que se sobrecarga. Bueno, ahí hay que invertir, claramente. Claro. ¿Le va a sobrar energía? Empieza los estudios, eso lo termina marcando la física. Claro, lo que hay que pensar también si eso le va a servir solo a Vicuña Ahí o está. a todos los emprendimientos mineros. Es que Vicuña dice, esto es mío. ¿Qué pasa con los Azules, Gualcamayo, Bueno, Casposo, que dijeron, dame un poco de luz? Ahí entender que lo que ha dado el certificado de conveniencia y necesidad es un 90% sobre el excedente creado. Es decir, para tener números redondos, la línea hoy permite transmitir 250 megavatios. 250 megavatios. Números redondos y estoy prescindiendo de precisión, de cuestiones técnicas. 250 megavatios. Con esta ampliación va a poder transmitir, según un estudio de Camesa, que tiene un signo de pregunta porque tiene una serie de hipótesis que han sido cuestionadas, pero supongamos que sea correcto ese estudio, lo ha hecho Camesa, que es respetable, digo, es la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, organismo encargado del despacho, tienen toda la capacidad para hacerlo, va a 800. Pasa de 250 a 800. ¿Está bien? De esos 550 que se generan, el NRG le ha dado un 90%. Para que lo use Vicuña. Exacto. El resto queda. ¿Está bien? ¿Y lo usa quién? Sigue rigiendo el principio del libre acceso a la red de transporte, que no quiere decir acceso gratuito. Tiene prioridad Vicuña. ¿Está bien? Si viene otro emprendimiento y de repente invierte y hacemos una conexión hacia La Rioja, no hay más prioridad. Se acabó, no existe más ese derecho. Pero los Azules, por ejemplo, está en Calingasta. Bueno, ¿Tiene que invertir si quiere energía los o puede usar algo de esto? Los azules seguramente en este momento estarán haciendo una cuenta de qué les conviene. Si les conviene hacer un proyecto alternativo o les conviene, de alguna manera, realizar inversiones para complementar eso. Eso ya es una cuestión que decide el NRG, eso ya no es el EPRE. El EPRE puede solicitar, el EPRE puede pedir, pero esto es facultad de la Nación, no es una facultad del EPRE. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que no haya ningún tipo de, llámele, tapón para el desarrollo de otros proyectos. ¿Está bien? Pero no somos nosotros los que decidimos, Está claro. es la Nación. Y ahí, más allá de lo que nosotros digamos y lo que digan, lo que podamos expresar, lo que manda otra vez es la ley. Entonces, si hay una actitud, un aprovechamiento monopólico de la red que implicara este tipo de cosas, bueno, la ley lo prohíbe eso. Así que las empresas harán valer sus derechos. Por eso es que nosotros, y eso me remonto a lo que venimos diciendo sostenidamente, esto hay que analizarlo primero con una perspectiva de largo plazo, porque esta es una primera obra de muchas obras que tienen que venir después. Hay que analizarlo en una perspectiva multiusuario, porque otros emprendimientos van a querer aportar seguramente, van a querer también invertir y van a tener disponibilidad de hacerlo si está la oportunidad. Y hay que mirarlo también, lo dije, con mucha paciencia, porque esto no es una cosa que se vaya a definir en una semana ni dos. Lucas. Leí por ahí que Azules tiene intenciones de conectarse a una línea en Mendoza. ¿Eso tiene algún inconveniente en el caso de esa línea, que sería la misma que llega aquí a San Juan? ¿Se puede invitar a la empresa a charlar y a decir, antes de ir allí, busquemos la forma de hacer una inversión para esta línea de la que estamos hablando ahora? Nosotros venimos trabajando, hay muy buena predisposición también de Azules. En general nosotros mantenemos buen diálogo con todas las empresas, más allá de que, bueno, obviamente somos inflexibles en algunas cosas. Hay cosas que ya no es una cuestión de decisión, es una cuestión de obligación como funcionario, una cuestión de obligación como institución, ¿verdad? No podemos, por una cuestión de decir tenemos buen diálogo, violar una ley, por ejemplo. Eso claramente no es así. Entonces, con Azules seguramente ha evaluado ese proyecto, lo ha informado. Hemos tenido una noticia, llámele, muy somera, porque es un proyecto que está recién muy en sus primeros desarrollos. Habrá que ver ese proyecto, habrá que ver la conveniencia para San Juan. Lo mismo que estamos haciendo con esto, verificar el impacto, verificar si hay o no impacto, si hay o no conveniencia. Un detalle, el 90%
lo administra Vicuña, se lo dice la Nación. Tiene prioridad. Tiene prioridad. ¿Le sobra energía de ese 90% para su emprendimiento de modo tal que Los Azules le diga, te sobra, te alquilo? ¿Puede ser? Bueno, ahí está. Una de las... Puede ser. Bueno, es que ahí está una de las grandes dudas que hay en este momento por la precariedad de esos estudios que yo le decía. Porque si son 800 realmente lo que va a tener la línea, bueno, para la primera etapa de Vicuña y para Azules alcanza. Claro, ¿verdad? está bien. Está claro. Ahora, si... ¿Azules le tendría que pagar a Vicuña? Por supuesto. Está usando mi luz. Y a San Juan, digo. Y a San Juan. Hay que hacer, porque también va a usar una... también va a tener que hacer... Yo no digo pagar, cuidado, ahí me corrijo, porque no quiero cometer un error de pensar de que esto es un pago por el uso. No tiene nada que ver con eso. Es decir, nosotros tenemos que garantizar que no haya impacto para los usuarios. Y se lo trato de explicar para que se entienda. San Juan, con las inversiones que está haciendo, tiene para 30 años de capacidad de transporte. En 30 años no hay que hacer nada en 500 kilovolts. ¿Está bien? Cuando vienen estos proyectos, lo que hacen es adelantar esa necesidad. Y estas líneas que estamos hablando, por ejemplo, la conexión a La Rioja, viene mucho antes. ¿Está bien? Bueno, ustedes saben que una cosa es una inversión dentro de 25 o 30 años y otra cosa es una inversión dentro de 15 años. Eso tiene un costo, ¿está bien? Y es un costo marginal que está previsto como acción de mitigación. Ese es el tipo de cosas que tenemos que discutir y analizar. Yo tengo una última duda, pero no está tan ligada con esto, sino a la cantidad de años que hace que los sanjuaninos en la boleta venimos pagando esta cuestión. La anterior, no la de Vicuña. Las líneas mineras. Porque hay una confusión también, dice, claro. Pero si ya se los hemos pagado a Vicuña. No se ha pagado eso. Es que eso es lo que le quiero preguntar para que aclaremos ese ítem, porque aún siendo anterior, hemos pagado muchos años. Y mucha plata. ¿Cuánto se calcula que hemos pagado? Ahí, para que tenga una idea, en obras de electricidad, así en general, se han invertido alrededor de 500 millones de dólares en la provincia de San Juan. Desde que empezamos a pagar en la boleta la famosa línea 500. Mire, le doy un dato. Cuando yo entré al EPRE, hace ya muchos años, en el año 1998, en la provincia de San Juan, y usted mencionó el Escada de Escobar. Sí. ¿Se acuerda cuando se inauguró esa estación transformadora que tenía Escada? ¿Se acuerda el viento sonda? Se cortó la luz. Yo fui el locutor ahí. Sí, me acuerdo. Por eso lo digo, porque yo estaba también ahí. Se cortó la luz y seguía los gritos yo porque no tenía ni micrófono. Eso sí que te pase eso. Fue genial. Del año. Pasó eso. Fue genial. Bueno, había una estación transformadora en 132 que se inauguró en 132.000 voltios, 132 kilovolts, que se inauguró ese día. Una. Hoy hay 19 en San Juan. Claro. San Juan tiene una red potente y si hoy Vicuña puede pensar en su emprendimiento sin hacer una línea de 170 kilómetros de San Juan hasta Rodeo, es porque se tuvo la visión de hacerla esa línea. Si hoy día tenemos parques solares en el norte de San Juan, es porque se tuvo la visión de hacer esa línea. ¿Está bien? Entonces, la respuesta es... Esas obras había que hacerlas. Para tener los parques solares había que hacerlas. Para tener la posibilidad de seguir creciendo en San Juan había que hacerlo. Mire, en el año 2003, cuando todavía no estaba la línea esta de 500 kilovolts de San Juan a Mendoza, me acuerdo que a las 3:30 de la tarde hablábamos con el gerente de operaciones, sigue siendo todavía el gerente de operaciones de Energía San Juan en aquel momento, Natro y ahora, porque estaba por llegar el pico de demanda y era, che, ¿se llega o no se llega? Se iba a cortar la luz en todo San Juan. Con esas inversiones eso se evitó. ¿Está bien? Entonces, digo, teniendo que hacer las inversiones, la pregunta es ¿cómo quiere pagarlas a esas inversiones? Si no están en la línea que dice fondo PIEDE, fondo línea, que eso se audita por el Tribunal de Cuentas, se verifica y tiene destino exclusivo a obras, ahí no se paga otra cosa que no sean cuestiones relacionadas con las obras, va ahí o va dentro de la tarifa. Va dentro, ¿por qué? Porque las obras hay que hacerlas, si hay que hacer una estación transformadora, y hay que hacerla. Entonces, ya es un tema... Teniendo un costo eso, y eso hay algo que hemos aprendido, ha habido mucho de discusión económica en los últimos años en el país, ¿verdad? Con las crisis que hemos tenido, y sabemos que nada es gratis, ya eso lo hemos aprendido, sabemos que no hay magia en esto, y cuando hay que hacer una estación transformadora sabemos que cuesta dinero.
y hay que invertir para hacerla. La elección para la provincia de San Juan es alternativa 1, la pongo dentro de la tarifa, va dentro de un, Y la de un terminamos paquete pagando y la nosotros. tenemos que pagar. Sí, ¿Está bien? nosotros. Alternativa 2 va desglosada, diferenciada, y ahí si alguien hace algo malo con ese dinero, ¿Y la empresa por qué no invierte ahí? porque la empresa también invierte. La empresa ha invertido en los últimos 5 años más de 100 millones de dólares. Más de 100 millones de dólares ha invertido la empresa. Lo que pasa es que uno por ahí no tiene noción de lo capital intensivo que es la actividad de eléctrica. Realmente las inversiones son muy cuantiosas. Las inversiones que se hacen por aparte, lo único que hacen es complementar la obligación de la empresa. Ahora, si la empresa tuviera que hacer esas inversiones, y eso es otro detalle, la empresa ¿qué va a hacer? Va a ir a un banco y le va a pedir plata. ¿Usted le pediría plata a un banco en los últimos 3, 4 años? No, por los intereses. Bien, no lo pediría. Claramente porque los costos y la empresa, no, bárbaro, la empresa va, pide un préstamo total, se lo paga la tarifa. Y la tarifa termina siendo altísima. Si usted mira los informes periódicos que emite la Universidad de Buenos Aires, hay un Instituto de Economía Energética o algo así se llama, vea dónde está San Juan en el ranking. En el ranking nacional. De la mitad para abajo, más cerca del tercio inferior, con una calidad de servicio lejos, mucho mejor que otras jurisdicciones, con una red potente que permite abastecer. Viene mañana una fábrica y acá en San Juan se conecta, no tiene que venir a poner plata a una fábrica para hacer una extensión de línea. Viene Vicuña y usa una línea que ya está hecha, bueno, ahora la tiene que pagar. Digo, ese tipo de cosas son las que hay que terminar de entender y decir lo importante, y eso tiene que quedarnos a todos claro, lo importante es ver que las obras tengan como destino, la ejecución de obras de electricidad. Eso es lo importante, decir, ¿a dónde va ese dinero? Bueno, va a eso. Bien. Bueno, Estamos siempre, estamos en tiempo, nos fagocitamos lindo, realmente, lindo. pero es extraordinario poder abordar todos estos temas y se lo agradecemos, doctor, muy amable. Gracias por venir. No, muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches.